Buenos días a todos. Soy Brendan Costello. Mi compañero de mesa es Paco Vera. Y queremos empezar dando las gracias a la organización, a la CNELSE, por la oportunidad de presentar este trabajo. Vamos a hacer esta presentación en paralelo entre Paco y yo en lengua oral, Paco en lengua de signos. Intentaremos ir en paralelo, pero el contenido será el mismo, pero no irá al tiempo. Este trabajo es sobre la lexicografía de la lengua de signos española. Se ubica dentro de la lingüística aplicada y aplicadas a las lenguas signadas. Este trabajo se ha llevado a cabo desde 4 entidades: la Universidad Rey Juan Carlos, el BCBL, la Universidad de Vigo y la Fundación Andaluza de Accesibilidad y Personas Sordas, junto con la Red Andaluza de Enseñanza de Lengua de Signos Española. El título de nuestra charla, como podéis ver en la pantalla, es una aproximación a las expresiones idiomáticas en la lengua de signos española. El equipo de trabajo lo formamos 5 personas principalmente. Está Paco, estoy yo, también está Raiko González, está Concha Báez y Ana Fernández. Este equipo es responsable por la coordinación y la organización del estudio. Y también colaboramos muy estrechamente con 2 equipos de trabajo. Un equipo del profesorado de lengua de signos española de esta universidad, de la Rey Juan Carlos, y también especialistas de lengua de signos de la Red Andaluza de Enseñanza de Lengua de Signos Española, y el equipo informático de la Fundación Andaluza para Accesibilidad. Para daros un breve resumen de la estructura de esta charla, vamos a hablar de 5 puntos. Primero, en qué consiste esta investigación que estamos llevando a cabo, cuáles son nuestros objetivos y nuestras líneas de trabajo para conseguir esos objetivos, cómo estructuramos este proyecto, en qué momento estamos actualmente con el proyecto, en qué fase de desarrollo, y por qué es interesante, qué tiene de novedoso este estudio. Muy bien, el proyecto en sí inició hace 4 años en Cádiz, cuando se detectó la necesidad de recopilar información y documentar cierto tipo de signos que veíamos que no estaban muy bien documentados, y de grabarlos y registrarlos en un formato accesible, en vídeo. Y la finalidad principal era didáctica, para poder utilizar estos signos, este material, para la enseñanza de la lengua de signos. Ese proceso de recopilación se extendió por toda la comunidad autónoma de Andalucía y todas las provincias. Y empezamos a recopilar el material. Ha habido estudios anteriores parecidos a esta iniciativa, y los 2 en Andalucía. Específicamente hubo una colección de signos específicos dentro de la colección Signos que Cuentan, de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas, y también signos multicanales. De Signovisión. En el resto del Estado español no hemos encontrado otros ejemplos de iniciativas, proyectos de recopilación de este tipo.
Para el planteamiento de trabajo definimos un calendario que se quedó cortado por la aparición de la pandemia. Hace un año retomamos el trabajo y tiene 4 fases principales. Primero, la inicialización del proyecto, donde diseñamos el proyecto en sí, el trabajo y cuáles iban a ser los objetivos. Luego la organización, la coordinación con los equipos técnicos y entidades colaboradoras. Luego la ejecución del trabajo en sí, que era la recogida de datos. Y una vez recogidos los datos, el análisis, la selección y el tratamiento de esos datos. Luego queríamos hacer un análisis, sacar conclusiones y divulgar esas conclusiones, con la idea de hacer una publicación en una revista científica. Para la metodología teníamos claro que queríamos enfocarnos específicamente en la lengua de signos y tener una metodología que no venía de metodologías pensadas para lenguas orales, sino directamente para una lengua asignada. Es parte de la novedad de este trabajo. Y este trabajo iba enfocado a un público usuario de lengua de signos, es decir, personas que tienen un dominio de la lengua. No está pensado para la creación de material bilingüe, sino un material en lengua de signos, con contenidos en lengua de signos, con ejemplos y explicaciones en lengua de signos, es decir, un recurso monolingüe en lengua de signos española. Los 2 objetivos principales de este proyecto son, en primer lugar, documentar este tipo de signo que creemos que no tiene visibilidad en los materiales existentes, es decir, signos muy específicos de la lengua de signos que se ve en el uso diario, el discurso cotidiano, pero no se ve reflejado en diccionarios, en glosarios actuales. Muchas veces porque esos materiales se han desarrollado basándose en la lengua oral. Y luego lo que queremos hacer era caracterizar esos términos, recopilarlos y decir qué tienen de especial este términos, qué características lingüísticas tienen. Para hacer esto tenemos 4 líneas de trabajo. Primero, la recopilación de los signos, que hemos llevado a cabo, como hemos dicho antes, en Andalucía. Se ha hecho en las 8 provincias andaluzas y se ha hecho a través con un modelo que se ha visto en otros proyectos lexicográficos de la lengua de signos, con una estructura descentralizada, es decir, utilizando la red del movimiento asociativo de personas sordas para contactar con especialistas de lengua de signos en cada asociación, en cada provincia, para que nos mandasen propuestas de este tipo de signo idiomático. Nos mandaron la información al equipo central de trabajo y de ahí empezamos a crear una base de datos de estos signos, una especie de glosario. Y para eso necesitamos seleccionar los signos. Y para la selección tuvimos que definir muy bien los criterios para que un signo entrara o no en la base de datos. ¿Qué era la definición que caracterizaba estos signos? De ahí, de la base de datos, creamos una interfaz web para la difusión de los contenidos y también como herramienta para el uso de personas signantes. Y incluido en la divulgación del proyecto, tenemos charlas como esta y también la idea de realizar un artículo científico.
el proyecto está estructurado en 5 pilares. Primero, tenemos que definir muy bien cuál era el proyecto y el objetivo de la investigación. Cuáles eran nuestros objetivos, nuestras hipótesis de partida. Un poco motivar y justificar la investigación que íbamos a llevar a cabo. Que no era más que registrar y documentar estos signos muy identitarios de la lengua de signos española. De ahí definimos el concepto del léxico idiomático de la lengua de signos española, que queríamos formar un corpus con estos signos. Y también queríamos saber si estos signos tenían características específicas, características de uso o características lingüísticas de su forma, de su manera de utilizar o su semántica, su significado, que definía este tipo de signo. Para la metodología tuvimos que diseñar una forma de recopilar los signos, específicamente un proceso de recopilación de material visual signada. Y una vez recopilada, el análisis de esos signos, su selección de las expresiones idiomáticas, y de ahí jugó un papel muy importante los 2 equipos de trabajo que han apoyado este proyecto, que son el equipo de docentes de lengua de signos de la Universidad Rey Juan Carlos y la Red Andaluza de Enseñanza de Lengua de Signos Española. A lo largo de estos 2 días hemos visto la importancia de estas figuras profesionales, de personas sordas, especialistas en lengua de signos, y aquí de nuevo vemos su relevancia en la investigación. En este caso han sido fundamentales en la realización de este proyecto y la selección de estos signos. Y finalmente tenemos la creación, a partir de esa base de datos de estos signos léxicos, de una página web que incluye todos los contenidos, los vídeos, los signos, con ejemplos contextualizados que permiten entender el significado de estos signos. En estos momentos nos encontramos trabajando y pensando mucho sobre el marco teórico que dirige este proyecto, especialmente la definición del contenido de la base de datos y de la futura página web, que son los signos idiomáticos. ¿Qué queremos decir con estos signos idiomáticos? ¿Qué características debe tener para estar incluido en la base de datos? ¿Y qué propiedades tendrán? ¿Tendrán propiedades específicas sintácticas, morfológicas, su forma fonológica? Y por otro lado estamos trabajando en la creación de la página web, de la interfaz, que dará acceso a estos contenidos, que ahora presentamos. Desgraciadamente tenemos intención de presentaros la página web, la interfaz web en esta charla, pero el trabajo se ha ido retrasando y no es posible. Y os vamos a dar unas pinceladas sobre cómo será la página web y qué contenidos tendrá. Tendrá 5 apartados principales. Primeramente, una presentación, una explicación de la base de datos y sus contenidos. ¿Qué es una expresión idiomática de la lengua de signos española? Esa información será en versión signada y también escrita en castellano. Luego tendremos lo que es la base de datos, los contenidos, los signos. Y ahí habrá una interfaz de búsqueda que permite buscar los signos por sus propiedades lingüísticas signadas, es decir, la configuración inicial y final de la mano activa y de la mano pasiva. Y incluirá ejemplos y explicaciones del uso y el contexto. Si el uso está
restringida a una zona geográfica o es de uso de todo el Estado. También tendremos información complementaria sobre el proyecto, cómo se llevó a cabo, fichas técnicas sobre las distintas fuentes de datos, información también sobre la autoría del proyecto, quién lo ha llevado a cabo, qué entidades han colaborado en la información. Y finalmente, y muy importante, habrá una sección que permita al usuario mandarnos sugerencias y propuestas. Si un usuario ve un signo que para ella tiene otro significado o tiene otro signo con un significado parecido, nos puede mandar la propuesta para su inclusión en la base de datos. Entonces, ¿por qué es novedoso este proyecto? Creemos que tiene varias características, varios puntos que aportan algo nuevo a nuestro conocimiento de la lengua de signos española, especialmente al léxico. En primer lugar, estamos mirando un tipo de signo que creemos que no ha recibido atención suficiente y no está bien documentado. La metodología, la forma de trabajar ha estado muy centrado en la lengua de signos. Hemos pensado en formas de trabajar con la lengua, no adaptando metodologías creadas para las lenguas orales. Además, hemos intentado basarnos en criterios lingüísticos de la lingüística aplicada a la lengua de signos. Y vamos a crear un diccionario no bilingüe, un diccionario íntegramente en la lengua de signos española. Entendemos la importancia de tener diccionarios bilingües para trabajar entre el castellano y la lengua de signos, pero también ponemos en valor la importancia de tener documentación de nuestra lengua en nuestra lengua. Y hemos trabajado mucho y creemos importante pensar en la definición lingüística de estos signos, pensar en cuáles son las propiedades lingüísticas que tienen estos signos. Y es de esa forma entramos en una relación de retroalimentación con la teoría lingüística de la lengua de signos española. La utilizamos y esperamos contribuir a esas teorías lingüísticas. Con eso ya terminamos. Queremos dar las gracias a todos vosotros por vuestra atención y también a las personas y las entidades que han participado en este proyecto. Las distintas universidades y centros de investigación, las fundaciones de personas sordas, el movimiento asociativo de personas sordas y también los grupos de profesionales sordos que han apoyado este proyecto cuyo conocimiento ha hecho posible este proyecto.